Amigos, ¿cómo están? Buenos días, sean bienvenidos a su programa Doctor Aviala. 30 minutos con información sobre nuestra salud. Los saluda Karen Ramírez y los invito a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen al 214-8401 y escribirnos también al 720-63589. Cualquier consulta que tengan en este momento sobre cirugía en general pueden hacerla, por supuesto, pero el tema de hoy, el tema que vamos a estar desarrollando es colelitiasis o cálculos en la vesícula. Ustedes pueden hacerla, pueden comunicarse con nosotros y por supuesto siempre con la confianza que les brindamos. El programa, por si acaso, lo van a encontrar también en minutos nada más o al terminar el programa, tanto ahora en directo a través de Aviala Televisión en redes sociales y por supuesto en Doctora Aviala o Karen Ramírez Tanya-Periodista, que son nuestras páginas oficiales. Comenzamos entonces y saludamos al doctor José Eduardo Torres, quien es cirujano general y con quien vamos a estar hablando acerca de este tema. ¿Cómo está, doctor? Siempre es bienvenido. Buenos días, Karen, muchísimas gracias. Aquí estamos pues listos para absorber todas las preguntas que tengan nuestros televidentes. Gracias por asistir y por darnos un tiempito en su agenda, doctor. Es un tema bastante común, el de la colelitiasis, pero tal vez en casa no lo conocemos con ese nombre, ¿no? E incluso cuando hablamos de cálculos en la vesícula, pues se habla más de piedras en la vesícula. Así es, ¿no? La verdad es que se conoce muy poco el término como colelitiasis. Y pues el común es que la gente diga tengo piedritas en la vesícula y pues ellas son causantes de muchos malestares y de muchas enfermedades también en nuestro organismo. La pregunta, ¿qué es lo que produce esas piedras, esos cálculos o la colelitiasis en nuestra vesícula? Bueno, o sea, la presencia misma de los cálculos en la vesícula produce primero molestias que pueden ser desde distensión abdominal, es decir, hinchazón del estómago cuando la persona ha comido alguna grasa o elemento graso, o dolores intensos que pueden llegar incluso a tener además vómitos o una inflamación muy importante de la vesícula que pueda terminar en una emergencia quirúrgica, es decir, operándose de emergencia. Ahora, los cálculos pues se forman en un tiempo prolongado, más o menos se dice que cada cálculo tarda en formarse aproximadamente 6 meses. Y eso es debido a la mala funcionamiento de la vesícula, al mal funcionamiento. ¿Y esto qué es lo que produce? O sea, ¿por qué está funcionando mal esa vesícula, doctor? ¿Qué hemos hecho nosotros para que no esté funcionando de manera adecuada? Aunque no me creas, una de las principales causas para la formación de cálculos es el mal hábito alimentario. La gente no desayuna correctamente, es decir, toma un vaso una taza de té, una taza de café, que son alimentos que en realidad más producen solamente la distensión del estómago, el llenado del estómago, pero no ayudan a que la vesícula se contraiga. Es decir, el tiempo que permanece la bilis dentro de la vesícula es más prolongado. Y la vesícula tiene como función extraer el agua de la bilis, concentrar la bilis para el momento de la digestión. Al extraer agua en mayor cantidad, y sobre todo cuando existen alteraciones en la composición de la bilis, porque tiene 3 elementos importantes, que son las sales biliares, el colesterol y la lecitina. Cuando uno de estos está en más o en menos cantidad que los demás, y se extrae el agua, se forman los diferentes tipos de cálculos. El no desayunar, que también es muy común, muy frecuente en nuestro medio, la gente no desayuna porque está apurada o por falta de costumbre de desayunar, también es una condicionante para desarrollar cálculos en la vesícula. El horario, doctor, por ejemplo, de el desayuno, pues algunos no desayunan antes de salir de casa, digamos a las 6, a las 7 de la mañana, sino a las 10, 11 de la mañana, pero más que un desayuno, pues es algún alimento que, por ejemplo, se compra, digamos, en reuniones, ¿no? O entre amigos, es decir, pues tucumanas, salteñas, que es bastante común.
Claro, pero lo importante es que el desayuno se lo reciba antes de las 9 de la mañana Ya. y que contenga algún elemento que ayude a la contracción de la vesícula. Es decir, sea un lácteo, tenga algo de leche, o como hacen los americanos, por ejemplo, comen huevo, ellos desayunan tocino y que son colecistoquinéticos, es decir, aquellos alimentos que contienen cierta cantidad de grasa que ayudan a que la vesícula se contraiga. De ese modo sale la bilis que ha sido concentrada durante toda la noche, porque ese es el momento en el que más tiempo se queda la bilis dentro de la vesícula. Nosotros cenamos o comemos la mayoría hasta las 10, 11 de la noche, como mucho, digamos, y quedan entre 7 a 8 horas que la bilis se está concentrando dentro de la vesícula. Eso es lo que va a ayudar a que se formen los cálculos, porque la bilis se vuelve muy densa, muy concentrada, muy condensada, y de ese modo se va formando lo primero que es como un barro dentro de la vesícula. Ese barro con los movimientos de la vesícula se va amasando, como se puede comparar con el proceso de la arcilla. ¿No? Para hacer una vasija, se amasa la arcilla con el agua y se va amasando y se va dando forma. Lo mismo pasa en la formación de los cálculos biliares. De ese modo es que se van formando, se va amasando la bilis muy concentrada y se van formando pequeños núcleos o pequeñas piedritas como arena que luego se van con los días amasando más y aumentando en tamaño, poco a poco. Vamos a dar lectura a las preguntas. Antes, pues queremos hablar acerca de esos motivos, digamos, por los cuales pues, se podrían aparecer estos cálculos biliares, estos cálculos en la vesícula, estas piedras de nuestra vesícula. Por lo que escuchamos decir, doctor, tanto en una charla pues, de amigos, en una charla familiar, o porque le ocurrió a algún familiar, pues entre estos motivos, por ejemplo, el consumir algunos alimentos que tienen pepitas, como el tomate, la sandía, el pepino. Bueno, este tipo de alimentos y las frutas, ¿no? Y vegetales normalmente que consumimos que contienen pepas, que no se van a eliminar, o sea, no se van a retirar antes de consumir, en realidad no afectan en lo que es la formación de cálculos biliares. Pueden afectar, sí, o provocar otras alteraciones como una apendicitis aguda al impactarse dentro del apéndice, pero en el caso de las piedritas biliares no. Perfecto. ¿Ajíes? ¿Consume el ajo, por ejemplo? Ajíes picantes más hacia el desarrollo de la gastritis, que la gastritis pues es una alteración en la cual hay inflamación de la mucosa del estómago y esta inflamación produce un dolor tipo ardor o quemazón a nivel de la boca del estómago. Entonces el paciente siente también que puede hincharse su estómago después de haber consumido ese tipo de alimentos. Ahora obviamente hay algunos alimentos que contienen también gran cantidad de grasa y ají. La mayoría de nuestros ahogados que consumimos prácticamente a diario, tienen una buena cantidad de aceite con la que son cocinados y además tienen el ají. Entonces pueden provocar ambas molestias, tanto la molestia de la vesícula como la gastritis, y estar combinadas estas dos. Bien, otra consulta que también es frecuente, renegar demasiado, por ejemplo, nos dice, ¿no? Eres muy renegona, muy renegón, tu vesícula se te va a inflamar, se te van a crear piedras, ¿es cierto? El renegar en sí, cuando uno reniega, lo que provoca es que haya una contracción sostenida de la vesícula. Es un acto reflejo del organismo y eso puede, cuando existen piedras, cuando la persona tiene cálculos dentro de la vesícula, provocar una colecistitis aguda, una obstrucción de la salida de la bilis de la vesícula por el mismo cálculo, lo cual va a provocar mucho dolor, un dolor intenso, ¿no? Perfecto. Ya cuando es crónico, digamos, el problema, ¿no? Se presenta. Exactamente. Puede, tal vez. Perfecto. Tenemos algunas otras consultas. El señor Roberto está con nosotros. Adelante, ¿cómo está? Bienvenido. Buen día. Buen día, programa. Felicidades por el programa, antes que nada. Gracias. Y quería hacer una consulta al doctor. Mire que
ese de los cálculos biliares es creo la operación más común que se hace. Tuve un hermano que se operó, pero a él tuvieron que abrir todo el estómago, creo, ¿no?, para hacer la operación. He escuchado de uno que es, creo que del ombligo le operan. Le pregunto al doctor, ¿cuál es la sugerencia que es necesario ya hacer una operación? Porque yo estoy sintiendo muchos pinchazos, entonces yo estoy ya alerta ya y que quiero saber cuál es la operación que a mí me saque de fuera de peligro, ¿no?, de todo, y para evitar, ¿no?, a los cálculos, alguna sugerencia, algo. Nada más sería, doctor, y felicitarles, ¿no?, por estas consultas gratuitas. Querido Roberto, muchísimas gracias por realizar sus preguntas, por comunicarse con nosotros y por la confianza también en el especialista que nos acompaña hoy. Doctor, existen diferentes técnicas hoy en día también, ¿no?, con relación a este tipo de cirugías. Dentro de las primeras preguntas de nuestro amigo. Así es, como mencionaba nuestro amigo Roberto. Bueno, el hermano ya tuvo un problema de vesícula, él fue operado por vía convencional o abierta, ¿no?, con una herida grande. La formación de cálculos en la vesícula también tiene una causa genética racial. Nosotros, prácticamente todos aymaras, tenemos una gran preponderancia en lo que hace a la formación de cálculos en la vesícula biliar, ¿no? Racialmente y familiarmente hay más tendencia aún a formar cálculos biliares. Es decir, si una persona en la familia la tuvo, es muy probable que el hermano, que los hijos también tengan cálculos en la vesícula. Entonces, actualmente, con la nueva tecnología que se ha ido desarrollando, bueno, ya tiene casi más de 30 años, 35 años de cirugía laparoscópica en el mundo. Entonces, actualmente no se recomienda hacer la cirugía abierta. ¿No? ¿Por qué? Porque la cirugía laparoscópica tiene muchas más ventajas y mucha más facilidad técnica a través de la cámara, que nos permite primero una visión ampliada, o sea, ver las estructuras internas un poco más grandes, se amplían 16 veces en tamaño, lo cual permite verlas con más claridad que en comparación a la cirugía antigua, a la cirugía abierta. Por otro lado, la perspectiva que uno tiene es muy diferente, porque es como que en este momento el televidente nos ve de frente, y cuando nosotros operamos por vía laparoscópica, igual, vemos la vesícula y los elementos que vamos a operar, que vamos a cortar, que vamos a clipar, poner los clips de titanio, los vemos igual de frente. Antes, en la cirugía antigua, en realidad sería como que la persona, que el televidente nos estuviera viendo de la cabeza y tratara de ver nuestra nariz. Entonces era una cirugía mucho más delicada, mucho más complicada. Yo, la verdad es que no le recomendaría a nadie hacer la cirugía abierta. Obviamente existen cierto tipo de complicaciones que pueden darse dentro de una operación o riesgos para el paciente que hagan que se necesite abrir. Esa es otra circunstancia mucho más difícil, incluso a veces de prever. Pero yo no recomendaría a nadie que se haga la cirugía abierta si tiene la posibilidad de contar con un servicio de cirugía laparoscópica, obviamente muy bien entrenado, con experiencia, para que se minimice cualquier tipo de riesgo y tenga una cirugía segura. La cirugía que nos hablaba nuestro amigo Roberto es la cirugía vía laparoscópica. Nos hablaba acerca de la incisión en el ombligo. ¿Cuántas incisiones son, doctor? Dependiendo del cirujano, ya. ¿no? Normalmente, en el caso mío, yo utilizo 3 incisiones. Una en el ombligo de aproximadamente 1,5 centímetros a 2, a través de la cual introducimos una cámara dentro del abdomen y además un gas, porque insuflamos, es decir, hacemos que toda la pared abdominal se separe de los órganos internos para poder tener la visión adecuada. Y luego se utilizan 2, uno de más o menos 1 centímetro en la boca del estómago y otro por debajo de las costillas, a un costado, más o menos por acá. Pero en algunos casos se necesita utilizar un cuarto puerto,
¿Qué quiere decir? Uno más en intermedio entre ambos dos, que aproximadamente mide 5 milímetros, medio centímetro. Pero son esas simplemente las incisiones que se realizan. Normalmente con 3 es suficiente. Perfecto, y esa entonces la respuesta para nuestro amigo de la mejor manera, por supuesto, la explicación. Y si usted está sintiendo dolor, pues seguramente la recomendación también, doctor, es primero tener el diagnóstico, ¿no? Exactamente, o sea, si alguna persona tiene alguna molestia, ya sea hinchazón después de comer, hinchazón del estómago después de comer, dolor debajo de las costillas que va hacia la parte posterior, hacia la espalda, o después de comer inmediatamente siente como si el riñón doliera. En esos casos vale la pena que acuda al médico, que acuda al especialista, porque puede estar cursando con cálculos en la vesícula. Y esto se pueden complicar. Las complicaciones son sumamente severas cuando no se ha tratado a tiempo la presencia de las piedritas y no se ha hecho una cirugía a tiempo. Lamentablemente no existe otra vía para solucionar los cálculos en la vesícula, es solamente quirúrgica. Hay que operar. No, o sea, nosotros en nuestra cultura tenemos pues a los yatiris que nos dicen que ciertos brebajes que ellos preparan, mates, hierbas, todo, podrían ayudar a desaparecer las vesículas, o el muy conocido aceite con limón, oliva con limón, ¿no? Que en realidad lo único que hace es crea una reacción química con el ácido clorhídrico del estómago y el aceite se saponifica, es decir, crea pequeños jaboncitos que la gente elimina con las heces y piensan que son los cálculos de la vesícula, pero no es así. Bien, tenemos que siempre tener cuidado con algunos detalles y saber también a qué especialistas acudir. Existen alternativas en salud, eso es algo importante y bueno y rescatable en nuestro país, por supuesto, pero siempre la recomendación es buscar esas opciones que tenemos, porque justamente pues estamos rodeados de ello, esas opciones que tenemos en salud, de esas alternativas y sugerencias que incluso también le brindamos en Doctora Villela. Damos lectura a las preguntas, tenemos una gran cantidad de consultas. Buenos días, nos dice, ¿qué cuidados debemos tener cuando ya fuimos operados de la vesícula? Gracias. En realidad, una vez que se realiza la operación, el cuidado de la dieta es lo más importante, pero este cuidado es también limitado. Es decir, una vez operada, la persona debe seguir una dieta que no es, que está realmente bien diseñada para 3 semanas. Y luego de las 3 semanas debe comer poco a poco todo, volver a su alimentación normal. Es decir, una persona que ha sido operada en 3 semanas podría estar comiendo un chicharrón. Perfecto. Eso es lo ideal. Ahí está entonces la recomendación para nuestra querida amiga o amigo, y gracias por consultarnos. Buenos días, nos dice, tengo un dolor en la altura de la boca del estómago, pero a los 2 lados. Nos dice, ¿qué podría ser, doctor? ¿Alguna recomendación? Puede ser, o sea, si es a la altura de la boca del estómago y se manifiesta en los 2 lados, puede tratarse también de cálculos en la vesícula. Y el dolor que se siente al lado izquierdo ser un reflejo nervioso simplemente del el compromiso de la vesícula que se encuentra en el lado derecho. Siguiente consulta. Buenos días, nos dice, doctor, felicidades por el lindo programa. Quería hacerle una consulta. Tengo un intenso dolor en el riñón izquierdo, nos dice. Tal vez no está muy relacionado con el tema, pero vamos a hacer todo lo posible para brindarle una guía. Que no puedo ni agacharme, ni caminar. Estoy con ese dolor intenso desde anoche. Bueno, en el caso de nuestro amigo que nos pregunta sobre el dolor, puede ser que sea que el dolor esté expresado a nivel del riñón, a la altura del riñón, y que se trate también o de una afección renal, la cual debe ser obviamente diagnosticada ya sea por un examen de orina, una ecografía, o que se trate de un dolor muscular, una contractura muscular intensa por algún esfuerzo que ha podido realizar la persona o exposición a frío intenso. Entonces, a veces malas posiciones al dormir con el frío combinadas hacen que los músculos se contraigan y produzcan este tipo de dolor. En todo caso, yo le recomendaría al amigo que pase por su médico para que le hagan una revisión y determinen si la causa del dolor es muscular o es renal. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los síntomas de este problema de salud? Nos dice, una vez más, doctor. Bien, los principales síntomas son dolor después de las comidas, sobre todo aquellas que contienen grasa, dolor a nivel del lado derecho por debajo de las costillas, hinchazón del estómago, es que
se infla, la persona parece que hubiera tragado una cantidad grande de aire y principalmente que el dolor al lado derecho se va hacia la espalda. A la persona que nos envió el informe de la ecografía que le realizaron al terminar el programa, le vamos a enviar un audio, por favor, con nuestro especialista. Gracias por la confianza. Siguiente consulta, la última. Buen día, por favor, ¿me podría indicar cómo sabemos si es vesícula o es hígado? Nos dice, me duele al palpar las últimas costillas derechas, pero no al comer. En realidad, quien debe determinar si es hígado o vesícula es el médico, la persona que al realizar la palpación, en este caso, encuentra que hay dolor. Pueden ser muchísimas las causas, puede tratarse también de una neuritis intercostal, una inflamación del nervio en ese lugar, pero quien lo va a poder determinar es su médico de confianza. Siguiente consulta, la última, nos dice buen día, cuando realizan este tipo de cirugías y no se puede sacar una piedra que obstruye, nos dice, los conductos biliares, ¿se deja una prótesis? Nos preguntan qué es lo que, o qué paso es el que continúa, cuáles son los cuidados posteriores, nos dice. Bien, en el caso, una de las complicaciones más frecuentes en el caso de los cálculos biliares es el paso de las piedritas a la vía biliar principal. Eso produce que existe ictericia, que aumente la coloración amarilla de la piel y que haya también intenso dolor. En ese caso, lo que se realiza es una endoscopía que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Es un término muy largo y complicado, pero lo que se hace es por vía endoscópica se realiza una radiografía de las vías biliares para establecer el lugar en el que se encuentra el cálculo y a través de endoscopía retirar de la vía biliar principal. Los endoscopios no son tan pequeños ni tan finos ni tan flexibles como para poder llegar a la vesícula. Por eso es que la vesícula debe extraerse, justamente para evitar que los cálculos puedan pasar. Y en algunos casos, cuando el cálculo no se puede retirar por esta vía endoscópica, pues se deja una prótesis para que la bilis pueda fluir a través de ella. Es un tubito que se deja dentro de la vía biliar y abocado hacia el intestino para que la bilis salga sin la obstrucción del cálculo. Bien, bueno, está muy informado, ¿no? La persona que nos ha escrito. Gracias también por comunicarse con nosotros. Llegó el momento de cerrar, doctora Villayala. ¿Algunas últimas sugerencias, doctor? Y además, ¿dónde podemos encontrarlo? Bueno, el consultorio está ubicado en la avenida Arce, 2885, esquina Clavijo, en la zona de San Jorge. Se llama Diagno TC, Detecta. Es un policonsultorio en el cual trabajamos varios médicos, colegas, todo un equipo de profesionales. Contamos allí con todos los servicios de laboratorio, también de imagenología, rayos X, tomografía, ecografía. Les invito a que nos visiten o se comuniquen a los teléfonos, el 243-0202 o al celular, el 786-43593. Gracias, doctor. Hasta una próxima. Karen, muchísimas gracias. Gracias, amigos también por estar pendientes de doctora Villayala. Ustedes saben que esta es una opción más. Lo importante siempre es poder educarnos e informarnos juntos. Mañana tenemos un especialista maxilofacial, así que van a estar muy atentos. Es un programa muy interesante también y el tema estoy segura que les va a gustar. Nos vemos. Mañana nos esperamos a ese punto de la mañana.